Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, que nos permites escuchar siempre tu palabra y aprender de ello, Señor. Gracias porque estás atento para tu consejo, para que nosotros podamos escucharlo y vivir de ello, Señor. Atender tus mandamientos y comer de ellos, Señor, porque nos das alimento para siempre. Guíanos y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces o algunas veces nos hemos preguntado cuál es la actitud correcta sobre los creyentes, aquellos que creen en Dios. Y oigan esto, y no solo es de creer, es también ser fiel, porque creer lo hace todo el mundo. Todos saben que hay un Dios en los cielos y punto, pero no cualquiera dice hay un Dios que vive dentro de mí y le quiero ser fiel, quiero serle leal, quiero serle honesto, sincero. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que entender cuando nosotros caminamos en las sendas de Dios, que no es solo de creer, sino que es también serle fiel y leal, honesto y sincero a Dios. De eso se trata. Cuando comienzan los salmos en griego significa cuerdas, cantos. Y es tan curioso porque el libro de los Salmos comienza con un canto. Y abrámoslo. Salmo capítulo 1. Y veamos cómo es que comienzan los salmos. Es muy interesante. Y tenemos que leerlo con mucho cuidado, con mucha atención. ¿Sí? Dice, libro 1. Recordemos que hay varios libros en los salmos. Se divide por libros. Y aquí comienza con el libro 1. ¿Qué es lo que yo debo de demostrar a Dios cuando yo digo que Dios vive dentro de mí y yo vivo en los caminos de Dios? Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos que marcar. Porque, por ejemplo, oye esto, yo estaba leyendo la otra vez, que dice, si tú dices que me amas, o sea, dice Dios al hombre o a la mujer, si tú dices que me amas, si tú dices que me persigues, que te gusta mis caminos, que te gusta escuchar mi palabra, que te gusta buscarme, entonces no es coherente, hablándole a los solteros y a las solteras, que busques a alguien que no quiere amarme, que no le interesa acercarse a mí y que no le interesa buscarme. Entonces, ¿cómo comparte el interés que tú tienes de buscarme a mí? Y es que si nosotros lo hablamos muy abiertamente, alguien va a decir que es discriminativo. No, eso no es así. Es posible que Dios lo traiga a sus caminos. Es cierto, o sea, Dios trae todos a sus caminos a través de su palabra, a través del conocimiento, pero no a través de un noviazgo, a través de un amor humano. Bueno, ese es otro tema. Pero a lo que yo quiero llegar es que nosotros tenemos que tener una cierta o una lealtad a Dios, una sinceridad a Él. Tenemos que caminar correctamente para agradarle conforme sus mandamientos y su palabra. Y que comencemos entonces a leer lo que es el Salmo número 1, versículo 1. Y vamos a ir muy detenidamente para leer este capítulo, el primer capítulo de los Salmos. Y leamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vamos a dividir entonces en tres personas este capítulo: el justo, el injusto y Dios. ¿Sí? Tres personas: el justo, el injusto y Dios. Ok. Primer paso, y vamos a ver la primera división. ¿Qué es lo que hace un hombre justo? ¿Qué es lo que hace una mujer justa? Entonces dice bienaventurado.
Vamos a detenernos ahí y digamos, ¿qué significa bienaventurado? 3 veces dichoso decimos todos, pero ahondemos más. Entonces, bienaventurado habla sobre un contentamiento. O sea, hay un contentamiento en mi vida porque yo antes hacía lo incorrecto, ahora trato de hacer lo correcto. Y me siento tan bienaventurado porque Dios me ha guiado o me ha dado la oportunidad de poderle demostrar que puedo arreglar las cosas de lo malo que yo hacía antes a lo bueno que puedo hacer ahora. Y habla de un contentamiento, una felicidad, pero no es un contentamiento, una felicidad generado por mí mismo, por mi naturaleza, sino que es un contentamiento, una felicidad generada por el Espíritu Santo que vive en mí, que me da el gozo y la paz de que antes lo que era, ahora lo que puedo ser y lo que soy bajo la voluntad y la misericordia de Dios. Eso es ser bienaventurado. La bendición que hace o que se siente al hacer bien o estar bien delante de Dios. Es que, oigan esto, no dice bienaventurado el rey, no dice bienaventurado el sacerdote, no dice bienaventurado el levita, bienaventurado el rico o bienaventurado el pobre, ¿verdad? Porque aquí no habla sobre algo singular, habla sobre algo plural. Bienaventurado el varón, ¿sí? El hombre, el varón que no anduvo, ¿sí? O sea, lo que pasó, sus caminos, lo que ha venido haciendo, no anduvo y no anda. La felicidad de hacer lo correcto ante el ojo de Dios, ¿sí? Y esto de ser bienaventurado denota una multiacciones o una multiactitud de bendiciones dado por Dios y una multiactitud generado en mi vida para darle una mejor ofrenda a Dios a través de mi testimonio, a través de mi vida, del proceso de mi existencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es lo que no hace el justo? El justo no anda en los consejos de los malos. El bienaventurado no hace estas cosas. El que trata la manera de caminar correctamente con Dios, el que trata la manera de entregarle una mejor vida a Dios, el que trata la manera de agradar a Dios, trata la manera de alejarse de todo lo malo. Y fíjense que es bien importante porque cuando dice que el justo deja de hacer lo malo y no anda en camino de malos, lo podemos ver en Hebreos capítulo 3. Veamos una referencia. Hebreos capítulo 3. La carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 14. ¿Qué es lo que dice Hebreos 3:14? Y oigan esto, en el nombre de Cristo Jesús. Porque somos hechos participantes ¿de quién? Participantes de la vida en Cristo. Participantes, oigan esto, de todas las bendiciones, pero también de toda aquella vida también algo atribulada. Porque vamos a padecer también las persecucionnes, también vamos a padecer las bendiciones. Entonces somos partícipes en Cristo Jesús. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces el hombre justo, la mujer justa, ¿sí? Bienaventurados son porque no se dejan seducir por el consejo de los malvados, por el consejo de los que andan en malos caminos, por el consejo de aquellos que no agradan a Dios y no pretenden tampoco agradar a Dios. Entonces nosotros podemos venir y decir, bueno,
tenemos cierto conocimiento, o sea, conocemos a tal persona, conocemos a aquella persona, pero no escuchamos su consejo. Porque su consejo siempre va a ser conforme a las acciones y su vida que tiene. Y es algo que no nos compete y ni nos conviene a nosotros. Ay, sí, mi hermano, pero mira que hay gente que tal vez no teme a Dios, pero da muy buenos consejos. ¿Usted cree? ¿Hay algún mejor consejo de lo que Dios habla en su palabra? Y esto yo no quiero discriminar a nadie, ni estoy diciendo que nadie tiene la facultad de dar un buen consejo. Claro, todos desde la naturaleza humana, pero la naturaleza humana no sustituye el consejo divino a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero referirme. El justo, el hombre, la mujer que tratan la manera de vivir conforme los caminos de Jehová y conforme los mandamientos de Dios, siempre va a escuchar primero a Dios. Siempre. Porque a Él le va a consultar, a Él va a buscar. No va a andar en esos caminos. Entonces, cuando el bienaventurado, el justo que trata la manera siempre vivir bienaventurado delante de Dios, siempre va a tratar la manera de escuchar el consejo de Dios para andar correctamente en los caminos de Dios. Y no va a hacer ciertas cosas. O sea, no es que no lo iba a hacer o no lo hizo, sino que no lo hará. Veamos esto, no lo hará en el presente. No va a hacer el consejo de los malos. Simple y sencillamente. No, tómate una cerveza. Una no es ninguna, dice. Una al año no hace daño, ok, hazlo si quieres. Pero el hombre que trata la manera de vivir para Dios no lo va a hacer. Y no. Simple y sencillamente. ¿Pero por qué? Bueno, que no es necesario tomar algo de alcohol. ¿Cuál es la necesidad? ¿Sí? Entonces el hombre que vive para Dios no va a hacer el consejo del malo, o no va a hacer el consejo de los necios, o no va a hacer el consejo de aquellos que no temen a Dios. Simple y sencillamente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Vámonos para allá. Primera de Juan, primera carta de Juan, versículo 5, capítulo 5, perdón. Capítulo 5, versículo 4. ¿Lo tienen? Gloria a Dios, amén. Bueno, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú eres un nacido, una nacida en la fe en Dios, en la misericordia de Dios, en los caminos de Dios, y te apartas de lo malo, te apartas de aquello que sabes que te va a alejar de los caminos de Dios, de aquello de que te va a alejar de lo que has procurado cada día seguir y escuchar a Dios. Si ese consejo, si esa palabra, si ese pensamiento te va a alejar, mejor aléjate de eso y prosigue con Dios, porque es lo que Dios quiere de nosotros. Hasta dónde podemos llegar con Él, hasta dónde estamos dispuestos. Y esta es la confianza que vence al mundo. Esta es nuestra victoria. ¿Tú quieres una victoria en tu vida? Pues tienes que mantenerte en fe y esperar en Dios. Tienes que demostrárselo al Señor, ¿sí? Entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquello que aprendimos de parte del mundo, ¿sí? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque tenemos fe. Entonces, el bienaventurado, la bienaventurada siempre va a permanecer en la fe, porque escuchará primero el consejo de Dios y sus mandamientos antes del consejo del malo. ¿Sí? No andaremos en camino, no andaremos ahí. El hombre necio, la mujer necia puede decir: ven, voy a hacer esto, ven, sígueme, ven, persígueme, yo te diré cómo andar por acá. No, nosotros escuchamos primero a Dios. Y es que no estamos menospreciando a nadie, pero lo que hacemos es valorar, hacer valer, hacer apreciar, darle el valor y el precio al consejo de Dios primeramente. Eso es lo que estamos haciendo. No andaremos en camino, no andaremos en una senda. No vamos a andar en la senda de los necios y de los malos, porque vamos a perecer. Y mucho menos nos sentaremos
a convivir con el necio, con el avaro, con el que humilla, con el escarnecedor. ¿Sí? Si tú sabes que hay alguien que viene y humilla de los demás, habla mal de los demás, no te sientes con ellos. No trates la manera de pelear. Simple y sencillamente, tú no vas a compartir lo que ellos dicen y lo que ellos piensan sobre el prójimo, sobre la persona, sobre quien sea. Nosotros no vamos a pensar como los necios y los malvados. Nosotros no nos vamos a comportar como los necios y los malvados. Y nosotros no pertenecemos al mismo mundo, al mismo entorno, a las mismas costumbres y hábitos que el mundo o que los necios hacen. No pertenecemos a él. Eso es lo que tú tienes que encontrar. El hombre bienaventurado siempre encontrará su lugar con Dios, su lugar bajo el mandamiento y el consejo de Jehová, pero no va a encontrar su lugar, no pertenece al círculo de los necios y de los malvados, porque Dios nos sacó de la oscuridad y nos trajo a su luz admirable para dar y hablar y anunciar las virtudes que Él nos enseñó a través de su palabra. De eso se trata. ¿Quieres tú ser bienaventurado, bienaventurada? Demuestra las virtudes que adquieres a través del Espíritu Santo, andando en el consejo de Jehová y no en el consejo de los malos. ¿Sí? El que oye a los malos, entonces tendrá malas acciones, tendrá malos frutos, tendrá una consecuencia muy mala. Pero el que escucha al consejero, a los que aman a Jehová, el que escucha primero a Jehová, siempre su camino será correcto, su fin no perecerá, sino que permanecerá para siempre. ¿Sí? Tenemos que discernir los consejos. El hombre sabio, el hombre bienaventurado, el hombre justo, la mujer justa, va a discernir el consejo que le dan, o sea, va a equilibrar entre lo bueno y lo malo, sabiendo si ese consejo está agradable ante los ojos de Jehová, antes de recibirlo. El justo sabe dónde buscar buen consejo. Salmo 119, 24. Busquemos Salmo 119, versículo 24. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias. ¿Y qué? Exacto, mis consejeros. Tus testimonios. Y hoy, mira lo que dice el 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Ven qué hermoso está esta palabra, este salmo. ¿Sí? Aunque hablen mal de ti, aunque persigan, aunque los escarnios quieran humillarte, quieran echarte hasta los suelos en habladurías, en murmuraciones, pero si tú buscas el consejo y meditas en la palabra de Jehová, tus caminos serán rectos y nadie te humillará. Siempre Dios te levantará. Esa es una promesa de Dios. Y aquí lo dice, ¿sí? Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, la Biblia, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Qué hermosa esta palabra. Queremos un buen consejo, tenemos que sentarnos a escuchar a Jehová. Callemos y escuchemos y esperemos. Confiemos, porque todo lo que viene de Dios siempre va a estar para nuestro lado y siempre será para nuestro beneficio. El justo no teme andar en camino estrecho y en camino menos transitado, porque Dios está con él. Aunque el camino sea difícil, aunque tú tomes una decisión donde no cualquiera se mete, porque tú sabes que es lo correcto, porque muchos agarran por lo más fácil, pero cuando tú tomas el camino que casi nadie quiere meterse porque hay que hacer la voluntad de Dios,
es el camino más correcto donde tú puedes andar. Mas el justo o la justa no va a tener miedo de esperar y de confiar, porque Jehová siempre le responderá. Mateo capítulo 7, versículo 13. Veamos qué es lo que dice Mateo 7, versículo 13. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13. ¿Qué es lo que dice en el nombre de Dios? Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Usted, yo, si somos justos y si tratamos de agradar a Dios y si vivimos bajo esa bienaventuranza por el Espíritu Santo, entonces vamos a buscar el camino más difícil, vamos a buscar el camino más estrecho, pero es el que nos lleva a la vida, porque es el camino donde Dios nos va a llevar. ¿Y qué significa ese camino? Es cuando nosotros comenzamos a confiar en Él y a esperar en Él, aunque la situación sea crítica, pero Dios no nos va a abandonar. Dios no nos abandona, porque tenemos que confiar en Él y aprender a depositarnos, a rendirnos, a descansar en Él, y Dios responderá. Eso no lo tengas por duda. Bueno, entonces dice también esta parte: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta parte lo he oído durante muchos años, y a mí me dieron una enseñanza hace muchos años, cuando yo era pequeño. A mí me contaron de que esto lo asimilaban, de que yo no podía ir a un cine a sentarme. ¿Por qué? Porque era silla de escarnecedores. No podía sentarme en una silla en cumpleaños porque era pecado. No podía irme a sentar a la silla de una fiesta porque también era pecado. Y es que la silla no era el pecado. Lo que era lo que yo daba mi tiempo. Y eso es lo que comprendí muchas veces. Pero cuando Dios me adentró más a su palabra y a sus mandamientos, me hizo entender esta parte. Y no estoy llevándole la contraria a alguien, no es por eso, sino que yo quiero compartir esta reflexión de este lado. Usted debe de entenderme. Silla de escarnecedor. ¿Pero qué significa una silla de escarnecedor? En primer lugar, tenemos que conocer qué significa escarnecedor. Escarnecedor, de la acción de escarnio, que significa cruel, burlador, sarcasmo, humillador, alguien que desprecia a su prójimo. Entonces, el escarnio es la actitud, es la acción. Y el que comete el escarnio es un escarnecedor. El escarnecedor son aquellos que se sientan a criticar la vida de los demás, contarle de humillarlo y hablar mal de esa persona, contarle de ser destruido. Recuerden que uno de los mandamientos que Dios nos enseñó es que dice: no levantarás falso testimonio en contra de su prójimo, en contra de tu prójimo, en perjuicio de él. Nosotros no podemos venir y compartir con escarnecedores, sentarnos a la silla con ellos y burlarnos de los demás. Si alguien, óyeme esto, por favor, y pon mucha atención a esto. Si alguien ora parado y a ti te parece que no es correcto, sino que debe de orar sentado o hincado, déjalo, no lo critiques. Deja que ore sentado, parado, hincado, acostado, boca abajo, boca arriba. Esa persona se siente cómodo como quiera. Pero no te puedes sentar a burlarte por la forma en que él busca a Dios o ella. Es como aquellos dos hombres que entraron al templo, dice Jesús, y uno dijo: Señor, gracias porque yo doy mis diezmos, doy a los demás y comparto de lo que tengo, y no soy como este miserable que no hace nada. Y el que estaba hincado decía: Señor, ten compasión de mí porque pecador soy. ¿A quién escuchaba a Dios? Esa es la pregunta. La palabra de Dios también dice: el oído de Jehová está con los que se humillan, ¿sí? Con el justo, ¿sí? Mas oye de lejos
a los malvados y a los necios. Escarnecedor significa el que humilla, el que se burla, el que es sarcástico para perjudicar al otro, al que levanta murmuración. Si alguien toca la puerta de tu casa y te dice, mire fulano, mire fulana, vengo a contarle algo de alguien, y esa persona usted sabe que solo levantando chismes y murmuraciones para perjudicar al prójimo, usted está compartiendo con el escarnecedor. Usted no puede compartir su silla, su sala, su casa, su recinto, su hogar a los escarnecedores. Eso fue lo que aprendí a través de la palabra de Dios. Ni se sentó en sillas de escarnecedores. Usted es justo, usted es justa, usted es guiado por Dios, guiada por Dios. Usted no se siente con los burladores, con los avaros, con los que critican y destruyen a los demás a través de las mentiras y las murmuraciones. Usted debe respetar a los demás y punto, porque eso es lo que manda Dios. Escarnecedor significa humillador, y lo que aquí nos enseña el Salmo 1 en el inciso C es que silla de escarnecedor significa los que se sientan a criticar a los demás para perjudicarlos y destruirlos, y nosotros no vamos a compartir con ellos, ni de broma ni de chiste. ¿Sí? Veamos esto entonces. En Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas y leamos qué es lo que dice aquí. Libro Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículos del 15 al 16. Del 15 al 16. ¿Qué es lo que dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. O sea, Jehová mandaba mensajeros para que todos oyeran la misericordia de Dios. En el 16, pero ellos se mofaban, oigan esto, de los mensajeros, mofaban, burladores, escarnecedores. Se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Entonces, ¿tú has visto a alguien que hablas de Dios, o escuchan a alguien que hable de la palabra de Dios, de una predicación, y hay gente que se burla? Oigan a ese loco, oigan a este tonto, oigan a este lavacocos, miren este, miren aquella, oigan a aquella. Esos son escarnecedores, ¿sí? Tú no puedes participar de esa acción. El que sube a la camioneta a dar una oración, una palabra, al que anda en las calles, en los parques, ¿sí? ¿Por qué lo hace? No lo sabemos, es algo que no nos interesa, pero solo oremos por ellos para que Dios sea quien les bendiga o les guíe. Pero no nos podemos burlar de ellos, ni de otros movimientos. ¿Qué es lo que pasa? Jehová manda a sus mensajeros y se burlan de él hasta hacerlos callar, hacerlos humillar, porque no querían escuchar de Dios. Y hay mucha gente así. Ah, ¿tú eres evangélico? ¿Tú eres protestante? ¿Tú vas a esa iglesia? Ah, oigan ustedes, aquí es un pastor, jaja. Oigan, este es evangélico, este predica, este sabe la Biblia. Saben que escarnecedores, de eso habla la Biblia. Y tú no puedes participar, ni hacer amistad, ni acercarte a ellos, porque ellos están burlándose de lo que Dios habla, de los mandamientos de Dios y de la palabra de Dios. No hagas amistad, ni camines, ni te sientes al lado de los escarnecedores. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos del 3 al 4. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, o sea, escarnecedores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero estos ignoran, dice el 5,
voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, pero por el que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas. O sea, aquellos que se burlaban en los tiempos de Noé, aquellos que se mofaban de Dios, aún se mofaban y eran escarnecedores de la vida de Noé, perecieron en un diluvio y nunca creyeron. Y así son aquellos escarnecedores que no quieren creer y se burlan de la palabra de Dios, perecerán. Y no es que yo les deseo lo malo, es lo que dice la palabra de Dios. Perecerán en su fe, en su paz, en su gozo, y no tendrán tranquilidad en sus almas. Por lo cuanto, hermano y hermana, usted no puede participar con un escarnecedor, con un humillador, con un sarcasto, ¿verdad? Entonces, lo que no hace el justo, versículo 1. Lo que hace el justo, el versículo 2, el justo hace lo siguiente, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tú eres un justo, tú eres una justa, entonces a ti te encantará, te gustará, comerás, vivirás y beberás la palabra y los mandamientos de Jehová, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin de los justos? Si tú permaneces en Jehová, si tú vives para Jehová, entonces tendrás este resultado. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero tienes que formarte en la fe, en la confianza en Jehová. ¿Cuál es el fin de los malvados, de los necios y los injustos? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces no habrá una amistad, no va a haber una mezcolanza, se podría decir, sino que el justo tendrá a un lado su fruto y los malos su fruto por otro lado. ¿Y cuál es la acción de Jehová para ambos? Versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, si tú crees en Dios, si tú sabes que Dios es el que guía tus caminos, no escuches a los malvados, ni a los que cometen delitos, ni delincuencia, a los que engañan y roban, y a aquellos que son corruptos, a aquellos que corrompen la estabilidad de los que quieren hacer el bien. Salmo 1 comienza con estas palabras, para entender todo el cántico a Jehová y las alabanzas y la exaltación a su nombre. Yo te invito a que siempre escuches la palabra de Jehová, escúchala en tu corazón a leerla. Y la palabra de Jehová te guiará a cometer buenas acciones. Confía en Él. Yo sé que muchas veces todos pasamos por lo mismo. Tenemos miedo, temores, porque no sabemos qué va a pasar más adelante, pero si nosotros permanecemos en Jehová, sabemos que siempre tendremos buenas dádivas y un buen fin. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias porque siempre escuchas, Señor, nuestra voz y siempre estás al atento de nuestras necesidades. ¿A quién iremos y a quién correremos si solo tú tienes la salvación a nuestras vidas, Señor, en tus manos, y tú eres nuestro refugio todos los días? Gracias por escucharnos y gracias por tu misericordia y tu bondad y por entendernos y atendernos. Gracias, mi Cristo Jesús, por tu amor y tu misericordia, y enséñanos cada día a andar correctamente en tus caminos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y sobre todas las cosas, lee los mandamientos de Jehová y medita en él día y noche. Bendiciones.